En un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos cristalinos, vivía Isabel, una madre que cargaba en su corazón una promesa hecha 20 años atrás. La promesa no era común, ni ligera. Había jurado que, sin importar el tiempo, cumpliría un destino que cambiaría la vida de su hijo, Mateo, y quizá la del pueblo entero. Cada amanecer, Isabel miraba hacia el horizonte con la misma determinación que el primer día. Su promesa estaba escrita en silencio, pero ardía como fuego en su interior. Los vecinos la veían trabajar incansablemente, criar a Mateo con valores de nobleza y coraje, y guardar un secreto que nunca revelaba. Mateo, ahora un joven de 20 años, desconocía la magnitud de aquel juramento. Solo sabía que su madre hablaba de un futuro que llegaría cuando las estrellas se alinearan. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y el cielo se teñía de rojo, Isabel comprendió que el momento había llegado. El eco de su promesa resonaba en su mente. Cuando el tiempo se cumpla, abriré el camino que te pertenece. Con pasos firmes, se levantó, tomó un cofre antiguo escondido bajo las tablas del suelo y lo colocó frente a Mateo. El joven la miró con asombro, sin entender aún que aquella caja contenía el inicio de una aventura que marcaría su destino. Mateo observó el cofre con una mezcla de miedo y curiosidad. El metal estaba oxidado, pero aún brillaba bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Isabel, con voz firme, dijo: «Este cofre ha esperado 20 años. Dentro yace la razón de mi promesa». Con manos temblorosas, Mateo levantó la tapa. Un resplandor dorado iluminó la habitación, revelando un pergamino antiguo y una espada envuelta en telas rojas. El pergamino llevaba un sello con el emblema de un sol atravesado por una flecha. Isabel lo tomó y lo desplegó frente a su hijo. Las palabras escritas parecían arder en fuego. El heredero deberá enfrentar la sombra del valle. Solo entonces la luz volverá a brillar. Mateo retrocedió, incrédulo. «¿Qué significa esto, madre?». Isabel lo miró con ojos que mezclaban ternura y determinación. «Significa que ha llegado tu hora. Hace 20 años juré que te prepararía para este día. La sombra del valle es real, y solo tú puedes derrotarla». El silencio se volvió pesado. Afuera, los lobos aullaban como si anunciaran el inicio de una guerra. Mateo apretó la espada aún envuelta, sintiendo que el destino lo llamaba. Isabel se sentó frente a Mateo, con el pergamino extendido sobre la mesa. Su voz se volvió grave, como si cada palabra pesara toneladas. La sombra del valle nació la misma noche en que tú llegaste al mundo. Era un presagio oscuro, una fuerza que devoraba la esperanza de nuestro pueblo. Mateo escuchaba con el corazón acelerado. «¿Y qué tiene que ver conmigo?». Isabel lo miró fijamente. «Todo. La sombra fue sellada por los ancestros, pero el sello solo duraría 20 años. Yo juré que cuando ese tiempo se cumpliera, te entregaría la espada y el conocimiento para enfrentarlo. Esa fue mi promesa». El joven apretó los puños. El peso de aquellas palabras lo aplastaba, pero también encendía una chispa en su interior. «¿Y si fracaso?». Isabel sonrió con una mezcla de orgullo y tristeza. «No lo harás, porque no estarás solo. Yo he preparado este momento durante 2 décadas, y cada paso que diste fue parte de tu entrenamiento, aunque no lo supieras». De pronto, un estruendo sacudió la tierra. Las lámparas se apagaron y un rugido profundo emergió desde el valle. Mateo corrió hacia la ventana y vio una sombra gigantesca levantarse entre las montañas, oscureciendo el cielo. El tiempo se había cumplido. El rugido de la sombra retumbaba en cada rincón del valle, como si la tierra misma temblara de miedo. Isabel tomó la espada y la colocó en las manos de Mateo. «Esta no es solo un arma», dijo con solemnidad. «Es el legado de nuestros ancestros. Con ella, la oscuridad puede ser vencida». Mateo la sostuvo con firmeza. El metal parecía vibrar, como si reconociera al heredero que debía blandirla. «¿Cómo puedo enfrentar algo tan inmenso?», preguntó, con la voz quebrada. Isabel se acercó y lo abrazó. «Con coraje, con fe y con la promesa que yo cumplí para ti». Sin perder tiempo, ambos salieron de la casa. El pueblo entero estaba en caos. Luces apagadas, gritos de miedo y la sombra avanzando como una ola oscura que devoraba todo a su paso. Los aldeanos miraban a Isabel y Mateo, como si supieran que ellos eran la última esperanza. Isabel levantó la voz, clara y poderosa. «El tiempo ha llegado.
El heredero está aquí. El silencio se hizo por un instante, y todos los ojos se posaron en Mateo. El joven sintió el peso de la responsabilidad, pero también la fuerza de la promesa que su madre había guardado durante 20 años. Con un paso firme, comenzó a caminar hacia el valle. Isabel lo siguió, sabiendo que el viaje apenas comenzaba. El camino hacia el valle oscuro era angosto y serpenteante. La luna apenas iluminaba las piedras, y cada paso parecía resonar con un eco antiguo. Mateo avanzaba con la espada en la mano, mientras Isabel caminaba a su lado, cargando una bolsa llena de pergaminos y amuletos que había reunido durante 20 años. «Madre, ¿qué secretos guardaste todo este tiempo?», preguntó Mateo, con voz firme pero expectante. Isabel respiró hondo. «Durante 2 décadas estudié las leyendas, los conjuros y las señales. Aprendí que la sombra no es solo un enemigo físico, sino una fuerza que se alimenta del miedo. Si dudas, crecerá. Si te mantienes firme, se debilitará». Mateo asintió, comprendiendo que la batalla sería tanto en su corazón como en el campo. De pronto, Isabel sacó un pequeño amuleto de plata y lo colocó en el cuello de su hijo. «Este amuleto fue forjado por los guardianes del sol. Te protegerá de la oscuridad, pero solo si tu espíritu se mantiene puro». El viento sopló con fuerza, como si quisiera arrancarles el valor. En la distancia, el valle oscuro se abría como una herida en la tierra, emanando una neblina negra que parecía devorar la luz. Mateo apretó la espada y miró hacia adelante. «Entonces no hay vuelta atrás». Isabel sonrió con orgullo. «No, el viaje apenas comienza». El valle oscuro se levantaba frente a ellos como un abismo sin fin. La neblina negra se retorcía en el aire, formando figuras que parecían susurrar maldiciones. Mateo dio un paso dentro y sintió cómo el frío le atravesaba los huesos. Isabel lo siguió, con el rostro sereno pero los ojos atentos a cada sombra. De pronto, el suelo vibró y una criatura emergió de la niebla, un espectro con ojos rojos y garras afiladas. Mateo levantó la espada, pero Isabel lo detuvo con un gesto. «No es un enemigo físico», explicó. «Es una ilusión creada por la sombra para quebrar tu espíritu». El espectro avanzó, gritando con voces que parecían las de cientos de personas. «No eres digno. Fracasarás como todos». Mateo sintió el miedo apoderarse de él, pero recordó las palabras de su madre. «Si dudas, crecerá. Si te mantienes firme, se debilitará». Con un grito de coraje, levantó la espada y dio un paso hacia adelante. El espectro retrocedió, desvaneciéndose en humo. Isabel sonrió. «Has pasado la primera prueba. El valle intentará quebrarte una y otra vez, pero cada victoria fortalecerá tu espíritu». El camino se abrió ante ellos, revelando un puente de piedra que conducía al corazón del valle. Mateo respiró hondo. «Entonces sigamos. La verdadera batalla aún nos espera». El puente de piedra se extendía sobre un abismo interminable. La neblina del valle se arremolinaba debajo, como si quisiera devorar a cualquiera que cayera. Mateo avanzó con cautela, la espada en alto, mientras Isabel caminaba a su lado con paso firme. De pronto, 3 figuras encapuchadas aparecieron en medio del puente. Sus ojos brillaban con un resplandor azul, y sus voces resonaron como un coro antiguo. «Para cruzar, deben demostrar que su unión es verdadera». Mateo miró a su madre confundido. «¿Qué quieren decir?». Isabel respondió con calma. «Son los guardianes del valle. Ellos custodian el paso y solo permiten avanzar a quienes han forjado un vínculo indestructible». Los guardianes levantaron sus manos y el puente comenzó a temblar. Una voz profunda retumbó. «El hijo debe confiar en la madre debe confiar en el hijo. Si la duda se interpone, caerán en el abismo». Mateo cerró los ojos. Recordó cada sacrificio que Isabel había hecho, cada día de trabajo, cada enseñanza silenciosa. «Confío en ti, madre», dijo con firmeza. Isabel lo miró con lágrimas contenidas. «Y yo confío en ti, hijo». El puente dejó de temblar. Los guardianes se inclinaron y se desvanecieron en la neblina, dejando el camino libre. Mateo respiró hondo. «Entonces sigamos. La sombra nos espera». El corazón del valle oscuro se reveló como un círculo de piedra rodeado por columnas quebradas. En el centro, una sombra gigantesca se alzaba, más alta que cualquier montaña,
con ojos rojos que ardían como brasas. El aire se volvió pesado, y cada respiración era un desafío. Mateo apretó la espada, mientras Isabel levantaba los pergaminos que había guardado durante 2 décadas. «Hijo, esta es la sombra del valle. Es la razón de mi promesa». La criatura habló con una voz que parecía provenir de todas las direcciones. 20 años he esperado. El juramento de tu madre no podrá salvarte. Mateo dio un paso adelante, temblando pero decidido. No estoy aquí solo por mí. Estoy aquí por mi madre, por mi pueblo y por la promesa que ella cumplió. La sombra rugió y el suelo se quebró bajo sus pies. Isabel comenzó a recitar palabras antiguas, un conjuro que debilitaba la oscuridad. La criatura retrocedió por un instante, pero luego lanzó un ataque de energía negra que casi los derriba. Mateo levantó la espada y bloqueó el impacto. El metal brilló con un resplandor dorado, como si el sol mismo hubiera despertado en su interior. Isabel gritó: «La espada reconoce tu valor. ¡No te detengas!». El enfrentamiento había comenzado. La batalla comenzó con un estruendo que sacudió el valle entero. La sombra lanzó ráfagas de energía oscura que se estrellaban contra el suelo, levantando columnas de polvo y fuego. Mateo, con la espada en alto, bloqueaba cada ataque, aunque sus brazos temblaban por la fuerza descomunal del enemigo. Isabel, detrás de él, recitaba los conjuros que había memorizado durante 20 años. Sus palabras eran como rayos de luz que debilitaban la oscuridad, abriendo grietas en el cuerpo de la criatura. «No te detengas, hijo. Cada golpe tuyo es la fuerza de nuestra promesa», gritó Isabel. La sombra rugió, intentando sembrar miedo en el corazón de Mateo. «Tu madre te condenó. Su promesa es tu prisión». Pero Mateo, recordando cada sacrificio de Isabel, respondió con voz firme: «Su promesa no es una prisión. Es mi libertad, es mi destino». Con un salto, blandió la espada y atravesó el aire. El metal brilló como un sol naciente, cortando la oscuridad. La sombra retrocedió, debilitada, pero aún no vencida. Isabel levantó el último pergamino, el más poderoso, y lo arrojó al cielo. Una lluvia de luz descendió sobre el valle, envolviendo a Mateo en un aura dorada. La criatura gritó con furia, sabiendo que el final estaba cerca. Mateo apretó la espada con ambas manos y se preparó para el golpe definitivo. El aura dorada envolvía a Mateo como un sol naciente. La sombra, debilitada y furiosa, lanzó su último rugido, un estruendo que hizo temblar las montañas. Isabel, con lágrimas en los ojos, gritó: «Ahora, hijo, cumple tu destino». Mateo corrió hacia adelante, la espada brillando con una intensidad cegadora. Cada paso resonaba como un trueno, cada latido era un tambor de guerra. La sombra intentó detenerlo, pero la luz del amuleto y los conjuros de Isabel la mantenían a raya. Con un salto, Mateo levantó la espada y la hundió en el corazón de la criatura. El valle entero se iluminó con un resplandor dorado que disipó la neblina, quebró las columnas y devolvió la claridad al cielo. La sombra lanzó un último grito antes de desvanecerse en millones de fragmentos de humo que se disolvieron en el aire. El silencio reinó. El valle oscuro ya no existía. Mateo cayó de rodillas, exhausto, mientras Isabel lo abrazaba con fuerza. «Lo lograste, hijo. Mi promesa se ha cumplido». El pueblo, al ver la luz regresar, corrió hacia ellos con júbilo. Campanas sonaron, niños reían y los ancianos lloraban de alegría. Mateo levantó la espada al cielo y todos supieron que la oscuridad había sido vencida gracias a la promesa de una madre que esperó 20 años para cumplir su destino. Isabel, con el corazón lleno de paz, susurró: «La promesa no era solo para ti, Mateo, era para todos». Y así, la historia de Isabel y Mateo se convirtió en leyenda, recordada por generaciones como el día en que una madre cumplió su juramento y devolvió la luz al mundo. Hace 20 años, en un pequeño pueblo rodeado de montañas, Isabel hizo un juramento: protegería a su hijo Mateo y prepararlo para enfrentar un destino que cambiaría la vida de todos. Guardó en secreto un cofre con una espada ancestral y un pergamino que hablaba de la sombra del valle, una fuerza oscura que volvería cuando el tiempo se cumpliera. Mateo creció sin conocer la magnitud de aquella promesa, hasta que una noche el cielo se tiñó de rojo y la tierra tembló. Isabel abrió el cofre y reveló la verdad.
La sombra había despertado, y solo él podía derrotarla. Con la espada en mano y el amuleto protector en su cuello, Mateo emprendió el viaje junto a su madre. En el Valle Oscuro, enfrentaron pruebas que desafiaban su espíritu, espectros que se alimentaban del miedo y guardianes que exigían confianza absoluta entre madre e hijo. Cada obstáculo reforzó el vínculo entre ellos y la fuerza de la promesa. Finalmente, llegaron al corazón del valle, donde la sombra se alzó en toda su magnitud. La batalla fue feroz, ráfagas de oscuridad, conjuros de luz y el choque de voluntades. Isabel recitó los conjuros que había aprendido durante 2 décadas, debilitando a la criatura, mientras Mateo blandía la espada con un valor que encendía el cielo. En el momento decisivo, Isabel entregó el último pergamino y una lluvia de luz envolvió a su hijo. Con un golpe final, Mateo atravesó el corazón de la sombra, disipando la oscuridad y devolviendo la claridad al mundo. El pueblo celebró, las campanas resonaron, y todos comprendieron que la victoria no fue solo de un joven, sino del amor y la promesa de una madre que esperó 20 años para cumplir su juramento. La historia de Isabel y Mateo se convirtió en leyenda, recordada por generaciones como el día en que una madre cumplió su promesa y devolvió la luz al mundo. Un relato épico de sacrificio, destino y unión, donde la fuerza de una promesa cambió la historia para siempre. ¿Quieres que ahora te lo convierta en un formato de cuento corto narrado como si fuera una leyenda oral, con un tono más mítico y poético?